Cristo ha resucitado. Hoy es el tercer domingo en la temporada de la Pascua. Este es, ¿qué piensas? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema de este domingo? ¿De qué hemos cantado? ¿Qué es el tema de los himnos hasta ahora? Es el tema de los cantos, están preguntando. Y las lecturas, ¿qué es el tema? El tema es Jesús como buen pastor. En nuestro evangelio para hoy dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, específicamente nuestra lectura del Antiguo Testamento. Hoy Ezequiel 34, 11 a 16, cuando el profeta habla del Mesías como un pastor de sus ovejas, que buscan por sus ovejas esparcidas. El pastor de las ovejas tiene un significado en la cultura de los judíos, como el llanero en la cultura de Venezuela, los líderes más importantes de los judíos, Abraham, Moisés y el rey David, fueron pastores de las ovejas. En el caso de Moisés pastoreó las ovejas de su suegro en el desierto de Sinaí por 40 años. Entonces él fue preparado para guiar el pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida, atrás del desierto, porque este pueblo fue como ovejas. Ellos no tienen ninguna idea cómo sobrevivir en el desierto, pero con Moisés ellos hacen el viaje de otro lado del Mar Rojo hasta la tierra prometida. Entonces el rey David también defendió el pueblo, mató Goliat, el gigante de los filisteos, con los herramientas de un pastor de la onda y las piedras. Entonces, esto tiene mucho significado para el pueblo Israel, por los judíos. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Esa referencia que Cristo ponga su vida por las ovejas. Pero el buen pastor, esta palabra traducido es como el perfecto, el excelente, el modelo del pastor. Jesús es el modelo del pastor, más que Abraham, más que Moisés, más que David. Jesús es el pastor del pueblo. Entonces él dice, los asalariados, huye cuando los lobos vienen y más. Esta es la segunda vez que el Señor dice, yo soy el buen pastor. O yo soy, él dice, yo soy la puerta. En el primer versículo del capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, más que el que entra la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y los saca. Y cuando sacado afuera todos los propios y delante de ellos, las ovejas se le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, el Señor está hablando de amenazas afuera del rebaño, afuera de la iglesia. La iglesia es el rebaño de Dios.
El Señor quiere recoger sus ovejas en el rebaño para proteger ellos hasta el que venga en gloria. Por esto dice, este es en capítulo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando que en su ministerio terrenal, el Señor proclamó el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, primero al pueblo judío, al pueblo de los descendientes de Abraham. Él predicó primero a ellos la palabra de la salvación en Cristo. Él dice, yo soy el Mesías, yo soy el prometido de Abraham, de Moisés, de David y los demás. Todos los profetas hablaron de él. Entonces, él quiere recoger las ovejas primero del pueblo de Abraham, de los judíos, pero dice, yo tengo otras ovejas. Esta es otra versión de su gran comisión, predicar el Evangelio a todas las naciones. Aquí está, huye para la iglesia tiene esta misión para buscar para las ovejas esparcidas. Todos los que conocen la voz de Jesús son parte del pueblo de Dios, y Cristo quiere recoger todo en su rebaño por su protección hasta el que venga en gloria, protección de los lobos, los animales, los lobos, los leones, los osos afuera. También hay amenazas dentro del pueblo, falsos profetas. Ellos quieren subir el rebaño por otra parte, no por Jesucristo, no por reconocer Jesucristo como Señor. Son los ladrones, los malhechores, también los que son asalariados, no tienen el interés en las ovejas, solo en su posición como pastores, porque hablamos sobre la institución del Señor, del oficio pastoral por su iglesia. Llamó a algunos hombres para ser pastores de su iglesia. El pastor encima de todos es Cristo, pero él puesta pastores para cuidar por su rebaño hasta el día de gloria. Entonces encontramos en 1 Pedro 2:25, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Jesús es pastor y obispo. Ahora encontramos hoy en día estos términos, pastor, obispo. ¿Dónde encontramos estas palabras? O aquí está un ejemplo también en capítulo 5 de 1 Pedro, porque en el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras en griego que se refiere al oficio pastoral. Uno es en griego poimen. Poimen es griego por pastor de las ovejas. Obispo en griego es episcopos, que significa literalmente, es en latín supervisor. El que cuida para todo el grupo. Obispo o supervisor. Y también encontramos otro término, presbíteros, que está traducido en
1 Pedro 5, encontramos todos los tres términos aquí en 1 Pedro. En capítulos 5, Pedro habló directamente a los pastores o los pastores de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no comiendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando anciano, presbíteros, significa anciano no por edad, por madurez, sino por maduras. Este es preparado para cuidar como padre por la familia, para proteger y apacentar la familia. El padre es la cabeza de la familia, tiene la responsabilidad para cuidar por sus niños en sus cosas físicas y espirituales. La pastor de la iglesia es el padre de la familia espiritual. Los católicos no están equivocados cuando llaman sus sacerdotes padre, porque este es el modelo del Antiguo Testamento. Los pastores son como padres de la iglesia, ancianos, patriarcas. Entonces, Pedro dice, yo soy también anciano, yo soy también contigo un pastor. El apóstol fue llamado directamente de Jesús, pero los pastores de la iglesia fueron llamados por la iglesia, por Dios, por medio de la iglesia. Tiene la responsabilidad, la misma responsabilidad para enseñar, para bautizar, para administrar los sacramentos. Y ellos deben tener por su ejemplo Jesucristo, porque el verdadero pastor no es buscando dinero, no está buscando vanagloria, no está buscando cualquier otra cosa. El buen pastor, el verdadero pastor, debe ser listo para morir para las ovejas, para dar su vida, para parar dentro en tiempos de persecución entre las ovejas y los lobos, los perseguidores. Los pastores deben ser los blancos por la persecución para proteger el rebaño, las ovejas. Un hombre no debe ser un pastor si no está listo para ser esta. No debe buscar por un gran casa, no busca para admiración. Debe servir como Cristo sacrificó su vida para las ovejas. El pastor debe ser listo para ser el mismo. Y un día debe dar cuenta a Dios por su cuidado por la iglesia. Esta es la responsabilidad de un pastor. Pero la iglesia como el pueblo de Dios, el rebaño, tiene la responsabilidad para buscar para las otras ovejas esparcidas, las ovejas afuera en el mundo, para recoger en el rebaño de la iglesia y proteger espiritualmente y físicamente. Por esto distribuimos comida para los que necesitan. Estamos aquí oramos por todos, oramos por la sanación, por la salud de todos, cuidamos para todos. Este es el propósito de la iglesia, esta es nuestra misión, porque el Señor dice, yo predicó primero a mi pueblo, los judíos, pero tengo otras ovejas
Las ovejas necesitan la protección, la guía de Cristo, y ellos conocen la verdadera voz de Cristo. ¿Quién es? ¿Cómo oír la voz de Cristo en este mundo? Cuando Cristo está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién es el instrumento por la voz de Cristo? Esta es la iglesia y los predicadores de la iglesia. Proclama la palabra de Dios y las ovejas del Señor reconocen la palabra de Dios y siguen ellos para esta. Y esta es la promesa para nosotros. Tenemos la promesa de la vida eterna, pero también debemos confiamos en el cuidado del Señor en este mundo entre todos los problemas y pruebas. El Señor está con nosotros. Si andamos en su camino y escuchamos su voz, ¿qué pasa con una oveja descarriada? El que desvía del camino. ¿Una oveja solo puede sobrevivir? No, la oveja no tiene la capacidad de defenderse de los lobos, de los malhechores en este mundo. Los malhechores, los que roban del dinero también, que roban, que busca engañarlos para la perdición de sus almas. Hay mucha gente, hay muchas influencias espirituales malas en este mundo. Entonces, Jesús es, como dice Pedro, el príncipe de los pastores, pero los pastores son los representantes de Cristo para proclamar la palabra de Dios y administrar los sacramentos en el rebaño hasta que el Señor venga en gloria. Y cuando el Señor venga, todos dar su cuenta, su tributo al Señor, y todos viven con el Señor para siempre. En esto tenemos esperanza y paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.